Es, por ejemplo, calificación inicial 2.2, porque hubo quien tuvo 2. Pero en el segundo sacó 8. Ajá. Y luego 5 y, por ejemplo, 8.8. Ajá. Y luego 6.1, que me acuerdo que hubo por ahí, le ponemos 9. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, si yo quiero analizar análisis de varios periodos, entonces yo califico una cuantitativa con una categórica. Y veo, y lo quiero que me lo haga por parejas. Me está sacando mi desviación estándar, pero vean, aquí me dice, perdí 3 muestras, porque intencionalmente yo no me metí 3 muestras en vez de las 6. Entonces ahí yo me dice, perdiste el 3%, perdiste el 50%, y me dice cuál es el más bajo, cuál es el más alto, dice cuál es la calificación inicial con la calificación final. ¿Sí? Y entonces ahí me los empieza a clasificar. Y por ejemplo aquí me equivoqué porque me está clasificando la calificación final con la calificación final. Pero ahí tendría. Esto no lo van a hacer ustedes, pero por eso tienen que saber qué es lo que van a hacer. Habitualmente, ¿qué es lo que van a hacer? Esto es como si yo quisiera hacer una corte. Habitualmente, ¿qué es lo que van a analizar ustedes? Pues todos van a ser descriptivos, frecuencias. Después nos podemos ir a describir, por ejemplo, edad, y busco opciones. ¿Qué quiero hacer? Desviación estándar, media, ¿sí? Kurtosis, asimetría, listado de variables, que es lo que veníamos haciendo en los descriptivos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que van a hacer, por ejemplo, algunos, aparte de descriptivos y de frecuencias, vamos a hacer pueden sacar razones o gráficos. Ajá. Pero lo que sí van a hacer, por ejemplo, pueden comparar las medias de su población. Los que van a correlacionar, ahí van a ser bivariadas o parciales. Por ejemplo, ahí entra la chicuata. Entonces, si yo quiero el síndrome post-COVID con calidad de vida, y me va a decir, yo quiero sacar medias desviaciones estándar, excluir casos según lista, desviaciones de productos, okay. Y le voy a decir Pearson, Spearman o T de Campbell. ¿Qué es lo que yo quiero correr? ¿Con cuál quiero? Por ejemplo, Pearson, acuérdense que es menos de 50. Entonces yo le pongo Pearson y me dice, tu correlación entre síndrome de COVID y calidad de vida, ¿sí? Te da de 1.66, donde la calidad de vida correlacionada a Pearson es de menos 0.32, ¿sí? Y tienes tus muestras normales, con una varianza significativa de 1.78. ¿Por qué sale mal? Porque tenemos una muestra así. De 3, ¿sale? Entonces, estadísticamente, pero esa es la famosa correlación. Decimos que hay una correlación en 1.50%, que es en el síndrome post-COVID con relación a la calidad de vida. Entonces, para eso es importante saber la prueba estadística que vamos a aplicar. ¿Ya vieron cómo se correlaciona? Ahora, lo vamos a ir practicando con todos los demás. Ahí nos volvemos a ir a análisis. ¿Sí? Entonces, yo quiero, las bayesianas no las van a ocupar, pero por ejemplo, aquí podemos ocupar, si se dan cuenta, bayesianas hay de una muestra, de muestras de correlación de Pearson, regresión lineal, ANOVA unidireccional, que lo estuvimos viendo para qué tipo de muestras nos va a dar. Ajá. Comparar medias, pruebas de T, ANOVAs de un factor, modelo lineal de regresión, univariado, multivariado. Ajá. Modelos mixtos, correlacionar de regresión, ¿sí? Longitudinales, redes neuronales, cómo lo clasificamos, ¿sí? Ahí está el clúster O de medias. O sea, prácticamente estas pues no las vimos. ¿Por qué? Porque no las van a ocupar. Pero reducción de escalones sí, las pruebas no paramétricas. Por ejemplo, de una muestra, yo quiero ver mi prueba
no tengo para con qué procesar. Esta me transpola que me dice que mi hipótesis es no. Ya está rechazada mi hipótesis de acuerdo a la clasificación normal de la distribución de las desviaciones estándares por Kolmogorov-Simov test. O sea, esto es para ya hacer una inferencia de otro tipo. Habitualmente aquí lo que van a ocupar pues es chi cuadrado los que lo van a ocupar y prácticamente lo que más van a ocupar es mirar tendencias. Entonces todo se analiza. Entonces habitualmente son de frecuencias, descriptivos, exploración, tablas cruzadas. Si por ejemplo quiero la razón del sexo contra la edad. Y ahí nos dice que pues, están excluidas. Nuestra relación principalmente tiene un coeficiente de dispersión, esta muestra, ¿sí? De 0.58 con un coeficiente de varianza de 73.4. ¿Entendieron cómo meter variables? Sí. Lo más fácil que podemos hacer es que ya que hayan tomado muestras reales, vamos a hacer los procesamientos estadísticos. Si quieren, lo hago con los R2 que van a tener cuando ya tengan sus variables. Que todos los R2 miren, ya tengo su base de datos, empezamos a hacer el procesamiento estadístico para que sepan cómo interpretar. Todos los R1, casi R2, hacemos lo mismo con termina. ¿Sale? Porque de aquí a cuando tengan sus muestras van a tener dudas. Ok, bueno, aquí qué es lo que interesa para que por lo menos ahorita ya terminemos bioestadística. ¿Sí? Necesito que todos me traigan. Vamos a dejarlo para el próximo miércoles. Voy a dar chance de una semana. Todos tienen que traer su base de datos. Con todas sus variables. Con todas sus variables específicas para cada uno de sus tesis. ¿Sale? Y lo que van a traer es 15 muestras al azar. Ya como si hubieran muestra en base a lo que dicen sus tests, a lo que dicen sus... a cómo lo van a plantear y cómo lo deben de plantear ustedes. Traigan su base de datos. Quiero ver cómo la van a hacer. Lo que vamos a hacer la próxima clase es revisar la base de datos de todos. ¿Sabe? 15 muestras al azar. 15 datos al azar. Para que podamos empezar a ver si sus medias nodas medianas están acorde o no. Si su base de datos quedó dudas de cómo meter datos. ¿Seguros? Creo que no. ¿Sale? No, es que tienes que regularla con meterte sin ya una para poderlo desbloquear. Algo de lo que quiera más o menos es trata de resolver una que tenga. No está volviendo a buscar. Algo así. ¿Sale? Esto es lo que quiero que busquen. ¿Hasta el número 15, doctora? Todas sus variables, o sea, tus variables hasta acá y nada más hacia abajo quiero 15 muestras. Quiero una base de datos como esta. Si por ejemplo las variables de esta aquí vienen. Por ejemplo el número, el género, la edad, nivel académico, la antigüedad. Estos son constructos, por eso están así. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí si nos vamos a la valor, dice totalmente de acuerdo, son escalas Likert, muy de acuerdo, algo de acuerdo, indeciso, algo de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, son escalas Likert. Por ejemplo, los que tienen tesis y no quieren meter el global, esto es lo que pueden hacer. Hacer cada uno pregunta y le ponen, por ejemplo, constructo 1 o pregunta 1 y ya meten sus datos. ¿Cuántos fueron de cada? Y entonces cuando nosotros tenemos constructos que van, por ejemplo, como el de Jorge, el de Gress, que son de calidad de vida y que tienen un cierto grupo, entonces ahí transpolamos.
¿sí? Por ejemplo, aquí dicen, pues, el constructo termina en, porque aquí tienen sus preguntas. Podemos meter las preguntas por cada una y luego por hacer que el constructo nos genere un puntaje. Por ejemplo, si quieren meterlo, es meterse muchos rollos de la de pregunta en pregunta. ¿Sería meterlo del test? Sí. Puedes meter pregunta por pregunta y le pones pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. El problema es que ese PSS no nos suma. Si tú quieres darle un puntaje, no nos va a sumar. Yo les recomendaría, sí se puede meter cada pregunta para que sepan como cuál pregunta, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuál es mi moda o mi tendencia sobre la pregunta tal de tal test. Pero para un fin estadístico práctico no les va a funcionar. Como para sumar puntos. Como para sumar puntajes, Pero no ya lo teniéndolo ahí no se puede copiar y pegar en Excel y eso. Ajá. claro, sí lo pueden hacer y lo pueden copiar a Excel y todo. ¿Sí? Pero realmente aquí lo que tienen que meter es, por ejemplo, si por ejemplo, la de calidad de vida viene como les digo, bueno, malo, regular, es mejor que ustedes ya tengan el puntaje y lo metan exclusivamente como puntajes. ¿Pueden meter las preguntas? Pueden meterlas. ¿Sí? Porque eso les va a servir como para decir, bueno, tal pregunta tiene una tendencia a presentar. ¿Sí? Pero pues es meterse en rollos que la verdad, como para. ¿Sale? O sea, al final, por ejemplo, mi test es así, es completamente el test, es sí, bueno, Es una escala libre. Haz de Ajá. cuenta que lo que vas a hacer es meter. Tú Pero puedes mi meter tus preguntas así como esta, ajá, o puedes meter tu definición global. Por ejemplo, si supo tú 15 quieres. puntos mi test, ¿Eh? por decirlo así. Por ejemplo, si tu test te dice del punto 1 al 15 es bueno, pones así. En vez de ponerle totalmente en desacuerdo, aquí le pones, por ejemplo, ya, valor ya. 6, le puedes poner. Mi test dice que del punto 80 al 100, ¿sí? Y ya le puedes poner 80 al 100, le puedes poner, bueno, ya le pones, entonces ya cambia, que del puntaje 80 al 100 te va a generar un parámetro. O sea, eso es lo que tienes que hacer. O sea, aquí por ejemplo le pones con letras, puede ser letras, puede ser numérico. Por ejemplo, cuando yo hago con el de edad y lo dejo libre, no lo hago en grupos, ¿sí? Como este viene en grupos, menos de 24, de 25, 40, más de 70. Pero si yo le quito esta etiqueta, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Si yo le quito esa etiqueta a la edad, si me voy a la lista de variables, yo le dejo aquí. En vez de esto, lo elimino, en vez de esto lo elimino, en vez de esto lo elimino, y le doy a sacar, yo no le doy ninguno, me voy a lista de datos, entonces yo aquí en edad, en vez de ponerle 1, 2, yo le puedo poner, por ejemplo, quedábamos 26, 33, nuestra media era 33 de ustedes, ¿no? Entonces me voy a lista de datos, por ejemplo, 33, 44, 40, 28. ¿Sí? Y así lo dejo. Cuando yo le doy análisis estadístico descriptivo, frecuencias, pero ya veo cómo se quedó aquí todo lo que hice de anterior. Yo quito la frecuencia y yo lo único que quiero es la frecuencia de la edad métrica, ¿sí? Y lo que quiero es media, moda, mediana, desviación estándar con mi mínimo y mi máximo, y le doy a aceptar. Acá abajo me va a aparecer, ¿ya vieron? Y entonces aquí me sale diferente, aquí me dice, pues tienes 26, 28, 33, 40, 44. Yo tengo los valores que yo puse. Ajá. Y entonces me dice, la frecuencia es de 1, de 1, de 2, de 1, de 1 y cómo tuvimos el porcentaje. Depende si yo lo quiero meter en subgrupos o lo puedo dejar libre. La edad es de los que sí podemos dejar libre.
Ahí lo mismo, si en vez de dar fuera puntaje, presentan como puntaje. Es que, bueno, en el mío solo es el test, o sea, no voy a hacer otra cosa. Ok, pero son tienes que 16 traspolar. ítems. Y tus ítems te dan. Por eso es que ven que los test dicen, la clasificación de acuerdo a este test es de. Ajá, sí, bueno. Y te dice de tal punto, de tal punto, de tal punto. Los de puntajes tal que te punto. ponen, entonces en teoría para que yo pueda ingresar mi base de datos, donde mi test es lo único, Lo tienes que meter más bien cómo Ya, se recibida. clasifica. Por ejemplo, el de burnout dice niveles psicoafectivos, niveles sociales, y eso lo puedes meter cuáles variables. ¿Por qué? Porque en el síndrome de burnout tiene 5 escalas, subescalas. Metes esas 5 subescalas, más aparte metes la global. Donde yo después, donde tú ya al clasificar ese puntaje, ¿por qué? Porque en el test de burnout sí nos interesa, por ejemplo, en qué escala está más afectado. ok. Ajá, pero me interesa saber en qué grado también, entonces yo ahí es donde mi variable la transpongo. Habría que checar cómo es tu test para decirte específicamente, por eso quiero que lo empiecen a intentar hacer. Sí, la clase que entra no es para que veamos cómo la van a procesar ni nada, es para que arreglemos esas tablas. El chiste es que todos tengan ese 5%, las próximas clases es revisar esas tablas. Ok, ¿Sale? sí. En forma personal. ¿Sí? Entonces, digo, las sociodemográficas ya no les debe de quedar, porque esas todos son iguales. Las que vamos a empezar a trabajar en forma muy personalizada ya es en base a sus pruebas. Por eso necesito que tengan bien cómo son sus variables, cómo se clasifican sus variables, cómo vamos,